A continuación, Mi Derecho a Hablar. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Mi Derecho a Hablar, para conocer los diferentes temas de los derechos humanos que nos afectan día a día, con la conducción de la doctora Paulina Mogrovejo. Mi Derecho a Hablar. Hola queridas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a Mi Derecho a Hablar. El día de hoy, como todas las semanas, vamos a conversar de temas que nos afectan en la vida cotidiana, en el día a día y que tienen que ver con los derechos constitucionales y los derechos humanos. El día de hoy vamos a hablar sobre derechos de las personas LGBT, especialmente sobre la opinión consultiva que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo al Estado de Costa Rica en relación a la posibilidad de que una persona en el marco de su derecho a la identidad de género pueda cambiar su nombre, por un lado, y en segundo término, si es que debe establecerse algún tipo de regulación adicional en los estados y en el Estado de Costa Rica concretamente sobre el matrimonio igualitario. Para el efecto tenemos aquí un invitado de lujo, está Patricio Benalcázar, que es el defensor adjunto primero de la Defensoría del Pueblo, un experto en derechos humanos, pero además que está llevando adelante toda una investigación sobre los derechos de las personas LGBT y el matrimonio igualitario. Patricio, muchísimas gracias, bienvenido a este programa, qué bueno poder conversar contigo de este tema tan importante para el país. Bueno, Paulina, muchas gracias y es realmente grato volvernos a encontrar y dialogar estos temas que además nos unen todo el tiempo, que es los derechos humanos. Efectivamente, como tú has mencionado, hace un par de días, el 10 de enero en concreto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite una opinión consultiva en razón de un requerimiento que hizo el gobierno de Costa Rica en mayo del 2016. Hace 5 preguntas Costa Rica a la Corte Interamericana sobre 3 temas, que yo lo he anotado para ser preciso. El primer tema, pregunta Costa Rica a la Corte si la protección de la Convención Americana de Derechos Humanos garantiza el derecho al reconocimiento de cambio de nombre de acuerdo a la identidad de género. Es el primer gran tema que pregunta. El segundo tema que pregunta Costa Rica es si existe compatibilidad del artículo 54 de su Código Civil y de la Ley 63, que es de 1887 en Costa Rica, respecto al procedimiento que existe para garantizar este derecho a la identidad. Antes de continuar, Patricio, cuéntanos un poco cuál es la importancia de esta opinión consultiva que se ha hecho al Estado de Costa Rica, no se hizo al Ecuador, pero en términos del sistema interamericano para los estados americanos, ¿cuál es el impacto, cuál es la implicancia que tiene esta opinión consultiva? La opinión consultiva, las opiniones consultivas es una facultad que tiene la Corte Interamericana por mandato de la Convención Americana y que es reglada en su reglamento. Estas opiniones consultivas se emiten cuando los estados preguntan a la Corte si determinadas materias que se encuentran en su legislación, en sus políticas, afectan o no los derechos humanos a la luz de la Convención Americana. Entonces, estas opiniones consultivas dan argumentos y elementos para que los estados tomen las mejores decisiones. Por supuesto, uno podría decir es una opinión consultiva exclusivamente para Costa Rica que preguntó. Efectivamente así lo es, pero también es utilizada por cualquier otro país cuando hace un ejercicio comparativo de su derecho nacional en relación a la Convención y a la opinión que emite el más alto órgano de interpretación del sistema interamericano, que es la Corte Interamericana. Es decir, una autoridad del Estado ecuatoriano, que puede ser la Asamblea Nacional, por ejemplo, o la función ejecutiva, o los propios operadores de justicia, podrían hacer referencia a esta opinión consultiva cuando se trate de garantizar el derecho de las personas LGBT en el Ecuador. Completamente. De hecho, yo creo que es una obligación ética y jurídica del Estado ecuatoriano, expresado a través del Parlamento,
Es decir, el Parlamento tiene que hacer una revisión, a mi criterio, de toda la legislación que sobre temas de LGBTI se encuentren en distintas normativas y que puedan afectar el principio de igualdad y no discriminación. Por ejemplo, por otro lado, los tribunales de justicia, la Corte Constitucional, Paulina querida, tiene que hacer una retrospección de todas las causas que aún lleva y que está por resolver a la luz de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que da pautas, por lo tanto, a que la toma de decisiones políticas, legislativas, judiciales y de otra naturaleza administrativas estén amparadas en esto que la Corte ya ha emitido. Que su titular más grande, podríamos decir, es consagrar el principio de igualdad material formal y no discriminación en todas las materias, en todos los ámbitos, en relación a las personas y al colectivo LGBTI en el país. En el caso del colectivo LGBTI, esta opinión consultiva es muy importante. Entonces, la sociedad civil y las organizaciones de defensa de derechos de las personas LGBTI podrían solicitar al Estado que se tome esta opinión consultiva para poder garantizar los derechos que están reconocidos en la Constitución. La identidad de género, por ejemplo, y la igualdad ante la ley también en el marco de contextos como el matrimonio igualitario, que son los dos temas importantes de la opinión consultiva. En el Ecuador se han discutido estos dos temas durante estos años y la Defensoría del Pueblo ha tenido un rol muy importante a la hora de la discusión de estos temas. En primer lugar, por ejemplo, la promoción del derecho de las personas a poder tener el género en su cédula es una de las cosas que ciertamente también se reconocen o se analizan dentro de la opinión consultiva, no como política ecuatoriana, pero sí como un derecho de las personas a tener o a no exhibir el tema del sexo en la cédula, sino el reconocimiento de su identidad de género. Y también se ha hablado, en este país sí se ha reconocido y se ha emitido cédula de identidad, por ejemplo, a personas, a una mujer diversa que en este caso solicitó el cambio de sexo, se hizo todo el proceso de transformación y luego obtuvo su cédula de identidad y ciertamente puede o le permite a ella también garantizar legalmente o ser una mujer en términos también jurídicos. Así es. Y lo otro que se ha discutido y ha sido polémico además, Patricio, porque ciertamente desde las autoridades del Estado inclusive ha habido cierta oposición, es el matrimonio igualitario. Esos dos temas, por favor, quisiéramos que tú nos cuentes a la audiencia cómo los mira la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Costa Rica y cómo podrían aplicarse en el Ecuador. Sí, a la luz, todo el análisis previo que has hecho es absolutamente preciso. Yo lo que quisiera hacer solo algunas puntualizaciones. La primera, hay que volver a revisar esta ley que faculta el tema de la identidad, del derecho a la identidad de la persona LGBT en el Ecuador. Hay temas que posiblemente no responden a los estándares que la Corte está proyectando hoy. Uno fundamental es el autorreconocimiento como la identidad de género que yo tengo. Es decir, si yo me siento como quiera sentirme desde la perspectiva de género, eso es suficiente para que una autoridad administrativa, y si es que llega a una autoridad judicial, lo reconozca. En el Ecuador ahora se pide testigos, una cosa así. Eso iría en contra de un estándar. La Corte Interamericana ha dicho en opinión consultiva, no se tiene que pedir informes psicológicos, informes médicos, pedirles que se hagan operaciones para cambiar su sexo en relación al género que se autoidentifica la persona. Bastaría la solicitud de la persona para la inscripción o el cambio. Por supuesto, porque se trata de que es una autoidentificación, ¿no es cierto? Yo me siento así, mi género es este. Y en función de mi género, en el ejercicio del desarrollo de mi personalidad, estoy diciéndole al Estado de que me reconozca y me registre en función de aquello, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué las personas tienen que justificar a través de otros mecanismos que son irrazonables a criterio de la Corte Interamericana que tienen o no una perspectiva de género? Es su autoidentificación y pone énfasis la Corte en algunos de los numerales de esta reflexión sobre el derecho a la identidad. Ese es el primer gran punto. El segundo gran punto que la Corte pone claridad es los procedimientos. Costa Rica pregunta y dice, ¿tienen que llevarse procesos judiciales largos, gorrosos, extensos para esto? La Corte le dice no puede ser. Es un proceso administrativo que debe ser claro, gratuito, eficaz, inmediato. Todos estos estándares deben garantizar este derecho y le pide, por lo tanto, al Estado de Costa Rica que haga una reformulación, adecúe su normativa, tanto el Código Civil
como la Ley 63, para que esto sea así. Ese es el gran espectro, llamémoslo así, en materia de identidad. Por supuesto, hay más detalles que son de orden técnico-jurídico en materia de derechos humanos, pero esto es lo central. Así que yo creo, querida Paulina, y ojalá los asambleístas nos estén escuchando, que la Asamblea debe asumir con absoluta seriedad. Yo solicitaba al señor defensor del pueblo de que se emita una comunicación a la Asamblea, se emita una comunicación al presidente de la República, acompañando la opinión consultiva de la Corte Interamericana, y la Defensoría solicite expresamente de que se haga una revisión exhaustiva de la legislación sobre la materia para que se den las reformas. Estamos obligados, como Estado ecuatoriano, a estar en función de los estándares convencionales de la Convención Americana, porque forma parte del gran bloque de constitucionalidad, ¿no es cierto? Los instrumentos internacionales como este. Es decir, que creo que es una grandiosa oportunidad, y además de los grandes y bellísimos debates políticos que tenemos, hagamos un debate de derechos humanos profundo sobre el tema de los derechos de la población LGBTI respecto al derecho a la identidad. A la luz de las opiniones, además de los organismos internacionales, como en este caso la Corte Interamericana. Y te digo esto, Patricio, porque sí vemos en el Ecuador, y lo vimos cuando se estaba aprobando la ley contra la violencia o para la erradicación de la violencia de mujeres y niñas, que hubo inclusive una movilización en la cual se distorsionó la finalidad de esta ley, que era garantizar a las niñas y a las mujeres cuando se producen contra ellas agresiones físicas o psicológicas y sexuales, y que hayan mecanismos mucho más expeditos que acudir a la función judicial cuando posiblemente el daño ya está hecho. Y se hablaba de la ideología de género, se planteaba que se quiere dañar y destruir a la familia, y que lo que se pretendía era confundir a las niñas, a los niños y a los jóvenes para que adopten esta ideología de género, que era convertirlos inclusive en personas LGBT cuando todavía no tienen una madurez. Ahora, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que las personas tienen derecho a la identidad de género, que ha sido reconocida en Costa Rica, porque la pregunta que hace Costa Rica es también en función de su propio reconocimiento constitucional. Y le solicita entonces a la Corte que también se pronuncie al respecto, y dice que son derechos constitucionales, que no se refiere a ninguna ideología, que no tiene nada que ver con una intención de hacer daño a un tercero, sino que es parte del derecho a la identidad de las personas, y que en este caso tiene que ver con el género. En el Ecuador, por ejemplo, si nosotros nos planteamos una reforma al Código Civil, una reforma a los procedimientos en el registro civil y en los procedimientos también judiciales, para poder garantizar una atención inmediata y el reconocimiento de la identidad de estas personas, entonces, ¿crees tú que podría generarse un tipo de resistencias también, y que esto pueda determinar o detener la decisión de la autoridad o de las autoridades en ese marco? Sí, estos temas de derechos humanos generalmente se constituyen en temas que emancipan a las sociedades. Son temas que emancipan a las concepciones culturales que están arraigadas en lógicas tradicionales, muchas arraigadas en perspectivas religiosas, muy respetables, por supuesto. Correcto. En el ejercicio propio de cada individuo, el ejercicio de su libertad religiosa y espiritual, también hay que defenderlo. Pero eso es una cosa al mundo de los derechos humanos, que tiene que resolverse en un Estado como el nuestro desde la perspectiva de los derechos, desde la perspectiva de los mandatos constitucionales, desde la perspectiva de estos estándares internacionales que dan instancias como la Corte Interamericana, como dan los comités de derechos humanos al país. Las resistencias hay, Paulina querida, fundamentalmente porque las transformaciones de orden jurídico, legal, pueden darse a la vuelta de la esquina cuando se hace un debate serio sobre la materia. Sin embargo, las transformaciones culturales, las transformaciones de los prejuicios o estereotipos que la sociedad, las familias, el ámbito educativo reproduce, ¿no es cierto?, son las resistencias más difíciles, más complejas. Es decir, transformar la mente, transformar la conciencia, transformar la perspectiva que sobre estos temas tiene la sociedad, tenemos las personas, es lo más complejo. Pero hay que dar esos saltos, porque esos saltos son los que nos permiten ir a la democracia sustancial, a la democracia de los derechos humanos, a la convivencia humana desde la diversidad, ¿verdad? Es decir, esa es la mayor resistencia. Claro, ¿cómo se expresa esa resistencia, Paulina? Se expresa esa resistencia cuando se reproducen esos estereotipos en espacios públicos, en la propia familia, en las instituciones educativas, en las instituciones públicas, en los medios de comunicación, ¿ya?
ubicando a unas actuaciones como naturales y otras como anormales, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, ese conjunto de reproducción de ideologías, de esas sí ideologías que reproducen estereotipos y prejuicios, nos hacen daño como sociedades. Y por eso hay que evolucionar, ¿verdad? Esta otra forma de expresión de esta resistencia, sobre todo de orden cultural, ¿ya?, se da con los mismos administradores de justicia, con los servidores públicos que provienen de las mismas familias, que provienen de los mismos lugares donde se ha construido una forma de concebir al mundo a partir de estos enfoques, ¿no es cierto?, conservadores, que miran la superioridad e inferioridad de unos respecto a otros, que miran como natural unas cosas y otras no. Y son ellos los que resuelven causas. Fíjate en el tema del matrimonio igualitario en el Ecuador, una de las juezas de primera instancia invocó a Dios, porque dijo que se hace mención de Dios en el preámbulo de la Constitución, como que fuera ese una fórmula, un mecanismo de interpretación en el ejercicio de los derechos, cuando no es así. Este es un Estado laico y tiene mecanismos. Además hay una Constitución que reconoce derechos y una Declaración Universal de Derechos Humanos, mucho más anterior. Esas son las principales resistencias que se van a presentar. Yo no dudo que va a haber una reacción de determinados grupos organizados vinculados a concepciones religiosas de distintas religiones, no solo de una, ¿no es cierto?, que dicen que se atenta contra la familia, que se va a atentar contra la concepción natural del matrimonio y demás, pero no son más que prejuicios. Mira, la Corte Interamericana sobre el tema de familia, por ejemplo, ha dicho que la Convención en ninguna parte de sus artículos hace una protección específica a un modelo de familia. Lo que plantea la Corte en su opinión consultiva al hablar de la familia es que hay distintos modelos de familia que las condiciones de vida actual han demostrado existen. No solamente la familia convencional, padre, madre, hijos. La migración ha generado que los tíos, los abuelos, abuelas se encarguen de los niños. O muchas veces la migración, para hablar solo de migración, ha generado que se constituyen familias con personas que no tienen ni siquiera vínculos consanguíneos, pero que viven en una relación de afecto y de proyecto de vida en común que permite sacar adelante esos grupos humanos, ¿verdad? Entonces, la Corte Interamericana nos dice la familia tiene que ser protegida, pero la familia en su amplísima dimensión posible. Y hay que ir hacia ese campo, hacia ese mundo, porque esa es la realidad que vive el país, es la realidad que vive América, es la realidad que vive el mundo. Lo cual significa que en el Ecuador, por ejemplo, inclusive deberíamos revisar el mismo concepto de matrimonio. Sí. Y en ese caso, otra de las opiniones consultivas, u otro de los elementos de la opinión consultiva que la Corte Interamericana emite es efectivamente la necesidad de que Costa Rica en este caso ya desarrolle normativa, desarrolle política relacionada con la garantía de este derecho de las personas LGBT al matrimonio. En el Ecuador, la Constitución de la República, si bien es cierto, reconoce a las familias en los mismos términos, inclusive que hace la opinión consultiva de la Corte Interamericana, llega a ese nivel de avance, también es cierto que la cuestión del matrimonio igualitario como un concepto jurídico no está claro en esta propia Constitución, y por eso se generaron y se han generado en el país muchísimos debates a favor y en contra de esta iniciativa y de esta propuesta. ¿Qué dice, Patricio, la opinión consultiva sobre el matrimonio igualitario? Bueno, la opinión consultiva sobre el matrimonio igualitario hace igual una reflexión respecto a qué se entiende por matrimonio, ¿no es cierto? Y claro, la Convención Americana y otros instrumentos habla de que un hombre y una mujer pueden contraer matrimonio. Sin embargo, la Corte dice, esa no es una limitación para que si las personas en el ejercicio de sus derechos quieren tener una vida en común siendo del mismo sexo, puedan hacerlo a través de la figura del matrimonio. Adicionalmente... Que no pasa solamente por el concepto de sociedad de bienes. Exactamente. Además, fíjate, la Corte dice, no se puede decir que el matrimonio tiene como finalidad tener hijos, la reproducción. Dice, eso no es un fin, es un elemento y es una decisión de las parejas. Que puede existir o no. En heterosexuales, yo conozco parejas heterosexuales que han decidido no tener hijos. Yo conozco parejas heterosexuales que son adultas mayores que no pueden. Que en términos del Código Civil ecuatoriano actual no estaría cumpliéndose la finalidad del matrimonio. Deberían anularlo, ¿no? Y eso es absolutamente irrazonable e incorrecto. Pero hay un argumento de mayor peso, Pauli, de la Corte sobre el tema del matrimonio civil igualitario. ¿Cuál es? De que establece y dice, no puede existir una institución o un mecanismo que establezca ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.
Unos lo dice la Corte. Lo dice expresamente. Más rango, un rango superior a unos y un rango inferior a otros. Superior los normales, por lo tanto ellos pueden casarse vía el matrimonio. El hombre inferior, y la mujer. Y claro, hombre y los heterosexuales. E inferior los otros, porque son anormales, entonces démosles la unión de hecho. Sí, es una concesión, es casi una dádiva. Entonces la Corte dice, no puede, desde la perspectiva de la dignidad de los seres humanos, de la condición humana, establecerse una diferencia odiosa a través de una institución que lo que garantiza es que una pareja toma la decisión, independientemente de su orientación sexual, a convivir, a tener un proyecto de vida en común, a ejercer derechos y obligaciones en ese marco y a tomar las decisiones con felicidad. ¿Qué es, finalmente, en estos tiempos, que es otra interpretación importantísima de la Corte Interamericana, en esta opinión consultiva y en otros fallos de la Corte, por ejemplo, en el fallo Duque versus Colombia, en el fallo de las Atala Rifo y Niñas versus Chile, ¿no? Donde dice la interpretación evolutiva que dan los instrumentos de derechos humanos hace que cualquier decisión esté acorde a las condiciones del nuevo tiempo. Tiene que evolucionar con los tiempos. Y esa reflexión de evolución en materia de derechos humanos lo hace en relación a la familia, en relación al matrimonio. Pero lo inaceptable, Paulina, es que existan ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, y con eso la Corte dice es hora de que si es que hay ciudadanos que requieren consagrar su vida personal a través del matrimonio, el Estado está en la obligación de garantizar el mecanismo. Y el mecanismo, si es que es requerido a través del matrimonio, que sea el matrimonio. Es interesante, Patricio, porque hubo una demanda de inconstitucionalidad de la Proposición 8 en Estados Unidos, en el estado de California, con respecto a la prohibición que se hacía a parejas del mismo sexo para que contraigan matrimonio. Y esta propuesta no vino necesariamente de... sí vino, por supuesto, de organizaciones y de personas y parejas del mismo sexo que no podían casarse, pero básicamente eran sectores de la iglesia inclusive que veían o argumentaron que el matrimonio y que para garantizar la institución del matrimonio y la permanencia en el tiempo de esta institución, efectivamente había que ampliar el reconocimiento hacia personas del mismo sexo. Y esta decisión llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos y el matrimonio igualitario en Estados Unidos, por lo tanto, es reconocido con... se fue la declaración de la inconstitucionalidad y el matrimonio, por lo tanto, está reconocido en ese país. ¿Por qué en el Ecuador no pasa eso, Patricio? Yo mencionaba hace un momento que hay resistencias de orden cultural, ¿no es cierto?, de concepción cultural, que se expresa también en los operadores de justicia, en juzgadores y juzgadoras. Yo creo que esa es una de las grandes limitaciones, pero hay otra que quiero mencionarla, el contexto político. Yeah. Cuando quienes ejercen el poder político tienen una posición fuerte sobre la materia y la cuestionan abiertamente, generan en el resto de institucionalidad también esos temores. En el país vivimos esto. ¿Sí? Hubo una época, recordaremos nosotros, el presidente Correa se negaba rotundamente al matrimonio igualitario por sus propias convicciones. Pero el presidente Correa tenía tanto poder, tanta fuerza, tanta credibilidad, que eso fue un contexto que no permitió que esto salga adecuadamente. No sé la posición que tenga el presidente Moreno hoy. Sé que ha mandado a su vicepresidenta a hablar del tema, no lo hace él directamente, tendrá sus razones. Y ese contexto político es muy importante, ¿no es cierto? Sí, muy importante para la lectura de las organizaciones que luchan, muy importante para la lectura de los tomadores de decisión. Pero a mí me parece de que independientemente de ese contexto político, en las condiciones actuales, cuando hay una herramienta tan potente como la opinión consultiva, la Corte Constitucional Ecuatoriana está casi en la obligación ética histórica de dar paso al matrimonio igualitario. Nos van a decir, es que ojo, aquí hay un problema, que la Constitución dice que en el artículo 67, segundo inciso, solo es un hombre y una mujer. Ok, esa es una regla constitucional. Pero hay un principio superior, que es de igualdad y no discriminación, y cuando uno confronta un principio con una regla, debe saber que prima el principio, porque la finalidad mayor, que es la dignidad humana, está sobre eso. Las reglas están para viabilizar principios, no al revés. Por lo tanto, la Corte tiene todos los argumentos jurídicos, y yo le conmino, y éticos e históricos para dar el salto. Este país tiene que ser un país más democrático sustancialmente. Tenemos que convivir, las familias tenemos que ser felices, recibir a las parejas de nuestros hijos o hijas, si son del mismo sexo u otro sexo, de una identidad de género u otra, y convivir con felicidad. Es la diversidad humana. Eso es posible
si tomamos la decisión de hacerlo. Sí, y con esto concluyo, desde la perspectiva religiosa, alguien o una religión dice que no cabe, que no quepa en su sacramento, en su espacio religioso, pero este Estado laico tiene que garantizar el ejercicio de derechos. Ese es un mandato constitucional y ético. Gracias, Patricio. Se acabó el tiempo, amigas y amigos. Hemos conversado un tema ciertamente polémico, pero necesario de abordarlo en el debate nacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado con respecto a los derechos de las personas LGBT a inscribirse directamente y tener el derecho a un nombre de acuerdo a su propia identidad, y también a no ser ciudadanos de segunda clase y tener derecho al matrimonio igualitario. Se ha combinado aquí y combinamos efectivamente a las autoridades, a la Corte Constitucional, a la Asamblea Nacional, para que se evalúe, se debata, se analice esto, y que las resistencias que no tienen argumentos sobre la base de derechos humanos no sean o no se conviertan en una poderosa herramienta de presión para que existan retrocesos de derechos constitucionales, derechos también de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y que el Ecuador pueda seguir avanzando y desarrollando los derechos a favor de grupos históricamente excluidos que ven en estas garantías la posibilidad de no solamente garantizar el ejercicio de una vida plena, sino de su propia felicidad y su propio bienestar y de sus familias. Muchísimas gracias. Gracias, Patricio. Gracias, nos vemos en una próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Mi Derecho a Hablar, para conocer los diferentes temas de los derechos humanos que nos afectan día a día, con la conducción de la doctora Paulina Mogrovejo. Mi Derecho a Hablar.